armadura de Dios. Muy buenas tardes, ¿cómo están todo el mundo aquí en este lugar el día de hoy? Bueno, eso estuvo muy aguado, pero bueno, está bien. Qué gusto, si no me conoces, mi nombre es Danny Rivers y soy ahí un primo allá del lado poniente. Somos sido parte y amigos de Pastor Jonathan y Alicia y Matt y Jennifer. Es un honor aquellos que nos están siguiendo en línea, aquellos que están, un gran aplauso para aquellos que están ahí en el centro de la ciudad y en Bulverde. Bienvenidos a todos ustedes. Es un honor estar aquí en esta casa con ustedes ahora que estamos terminando esta serie que se llama Ponte la armadura de Dios. Y si tiene tu Biblia, ve conmigo por favor a Efesios 6 y es donde hemos estado ahí por las próximas o las pasadas 6, 7 semanas. Muy bendecido y agradecido. Y quiero decirle hola a mi esposa. Hola, ella, amor, ¿cómo estás? Vamos, por un segundo, vamos a recapitular en donde hemos estado durante estas últimas 6 semanas. Si tú eres un cristiano, y si eres un cristiano, tú y yo estamos comprometidos o estamos metidos en una guerra espiritual. Siempre ha sucedido, es una guerra que ha sucedido desde que Lucifer fue echado desde el cielo y Jesús salió de la tumba triunfante. Nuestro enemigo nos dijo, el pastor previamente, hay cosas que suceden detrás de cámaras y Jesús está tratando de describir esta guerra espiritual allá en Juan 10:10. El ladrón es robar y matar. El propósito, robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena, es lo que dice Jesucristo, una vida plena y abundante. Y su misión es destruir, crear caos y traer todo esto malo. Así es que pero el pueblo de Dios y si están, él no puede aventar. Entonces él lo que hace y avienta estas espadas o estas flechas ardientes, y eso es lo que hace el enemigo hacia nosotros. Vemos esto que está sucediendo en la Biblia, ahí en la historia de Job, en donde el enemigo cree que puede convencer a Job para poder maldecir a Dios. Pero si no iniciamos aquí y no creemos que hay esta guerra espiritual, entonces todo lo que hemos dicho sobre las últimas 6 semanas va a ser importante para ti de manera práctica. Tim Keller dice que hay dos maneras o hay dos tipos de guerras espirituales. Una de ellas es una superstición y eso es cuando estás ahí en esa conciencia espiritual en donde dice todo lo que sucede es que alguien realmente se te ponche una llanta. Bueno, ese es el diablo. Ese es el diablo. No, amigo, simplemente tienes un tornillo ahí en la llanta y mándalo a la vulcanizadora y se va a arreglar. Pero lo opuesto de todo esto lo hace como una suscripción. Y lo que significa es que no hay ninguna tensión, ni siquiera es real. Y en medio de estas dos perspectivas hay una realidad, que hay una guerra que ahí está sucediendo, que va a continuar si eres un seguidor de Jesucristo. Esto no lleva a que nuestros corazones tengan miedo. ¿Por qué? Porque hay buenas nuevas. Y recordamos que Jesús llegó del cielo a la tierra, se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado, murió la muerte perfecta. Y en Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él aseguró victoria sobre todo y pagó el precio completo por tus pecados y por los míos. Ahí en Efesios, en capítulo 1, dice que ahora que ascendió al cielo y está ahí en el trono del Señor, versículo 21 del capítulo 1 de Efesios dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Y lo que está diciendo es que todo el poder, todos los poderes celestiales, Jesús está por encima de todos. Versículo 22, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Gracias. Gracias por eso. Sí, yo los veo por acá y lo siento ustedes acá. Así es que
cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, cuando creemos el Evangelio y las promesas de salvación, la victoria que Él compró ahora nos las da a nosotros y caminamos en victoria. Cuando Pablo dice, versículo 14, dice ahí, debemos de parar firmes, debemos de estar ahí parados firmes. Lo que está diciendo es que mantente ahí fuerte porque Jesucristo ya ganó la victoria para ti, siguiendo que nosotros estamos luchando para la victoria, sino estamos luchando desde la victoria. Esa victoria ya se ganó y siempre vas a estar en el equipo ganador, siempre, siempre. Y esta batalla, ahora que estamos ahí en el territorio que Dios ya ganó por nosotros, estamos realmente, tenemos que ponernos esta armadura para las batallas que vienen. Ya se ganó la victoria, pero todavía hay batallas por enfrente. Así es que tenemos que mantenernos firmes y Pastor Jonathan ya nos dijo, el cinturón de la verdad. Debemos de conocer y aceptar la verdad. Debemos de ponernos la coraza de la justicia. Tenemos que ponernos el calzado de la salvación, de ahí. Y luego dice, ahora tenemos que levantar este escudo de la fe, nos ponemos este casco de la salvación, pero ahora que estamos recordando esta armadura, no es tu armadura, no es mi armadura, es específicamente como lo dice Pablo, es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios y hace una gran diferencia porque hay momentos en nuestra vida en donde nos vamos a sentir menos, nos vamos a sentir derrotados y me dices, yo no soy digno, yo no soy una persona valiosa, pero no es tu armadura, no es la mía, es la armadura de Dios y nos la ha dado a nosotros. Y literalmente lo que Jesús está diciendo es, Él la ganó primero. Así es que, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque ahí Isaías, el profeta, nos lo dice en 11:5, nos lo dice de esta manera, 11:5, que Él se puso el cinturón de la verdad. Isaías dice, y mandando esta profecía, Él se puso esa justicia como y un casco de salvación sobre su cabeza y continúa, qué hermosos han sido todo el que Él que trae las buenas noticias, está hablando de Jesús y sigue y describe todas estas piezas de la armadura que Jesús ganó. Algunas veces estas cosas en las revistas, sí, ¿quién es el que hace el mejor trabajo? Sí, sí, Jesús ganó esa ese concurso. Y la manera que nosotros activamos esta armadura es a través de la oración. La oración para que se ponga la armadura, para activar lo que ya se nos ha dado. Y esto, versículos 5 veces, Pablo dice y está hablando sobre el poder, la potencia de la oración. Es la manera que la armadura se activa. Y aquí estamos nosotros en esta sexta pieza. Estamos ahí. Entonces vamos a continuar. En Efesios 6:17 dice, tomen, es, bueno, es en nordrocksa.com, ahí pueden seguir los sermones anteriores, dice, y quiero que lo digan con todos juntos, por favor, tomen el casco de la salvación y todos digan, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, él no dice, toma la palabra, toma la espada específicamente y de manera estratégica, dice que es la espada del Espíritu y Espíritu en mayúscula. Esta es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para pelear estas batallas. Mira, mira, ve esto. No vengas conmigo porque estoy aquí listo para ti. No te vayas, no. Porque estoy listo. Tengo una gran herramienta aquí al lado de mí. Esta es la única parte de nuestro arsenal que es para la defensiva y ofensiva. Y todo lo que hemos estado hablando sobre las semanas anteriores, estás manteniéndote firme ahí en territorio. Y lo que el enemigo está haciendo y lo que Pablo dice, ese es el día de la maldad. Pero ahora, en este último párrafo, no nomás nos da un mecanismo de defensa, sino una herramienta, que es la herramienta del Espíritu Santo. Y Pablo dijo que es la palabra de Dios. Y no sé si te has dado cuenta, empezamos ahí con el cinturón de la verdad y ahora estamos terminando con la espada del Espíritu. Y lo que está diciendo es que inicias con la Biblia y tú terminas con la Biblia. Y te anclas ahí a las escrituras y trabajas las escrituras en tu vida y afuera de tu vida, en toda tu vida, iniciando con la palabra y terminando con la palabra. Amén. He hecho un poquito de investigación y los soldados que probablemente los que estaban, ellos tenían dos tipos de espadas. Una que era una espada muy similar a esta y la otra era una de doble filo,
de 16, 18 pulgadas, un poco más corta, y este como cuchillo, yo creo que es lo que está utilizando Pablo aquí. Ese es para una lucha así medio personal. Pablo dice, esos días de la maldad, hay días en cuando el mundo está lleno de maldad, que siempre ha sido el caso. Lo que está diciendo realmente es que cuando hay días específicos, cuando el enemigo esté ahí contigo, personal, de frente a ti, y esto se ve más o menos así. Si tú ves en el capítulo 5, al final del capítulo 5 está hablando sobre esposas y esposos, sobre matrimonios. Inicia en el capítulo 6, niños obedezcan a sus padres, hable a los padres, a la unidad familiar, y en el contexto después empieza a hablar sobre el trabajo y cómo se ve todo esto, en cuáles van a ser esos días de la maldad y esos conflictos personales. ¿Dónde se muestran normalmente? Es ahí, cerca, en casa, en la familia, en el matrimonio, con los niños. ¿A poco no? Esto es lo que sucede porque esto se pone muy es personal y esta batalla espiritual está muy cerca y algunas veces tenemos que estar conscientes por qué está sucediendo este caos, por qué está sucediendo todo esto y empezamos a culpar a aquel o aquella o a él, y muchas veces es un enemigo invisible que está creando el caos dentro de tu familia. Van a haber días en donde se siente que el enemigo está ahí enfrente atacándote, y algunos de ustedes lo saben porque están ahí y la batalla está cerca, y tú y yo tenemos esta herramienta, esta espada para poder luchar ahí personalmente cerca. Escúchame por favor, en esos momentos cuando está el enemigo, está enfrente de ti, cara a cara, no quieres estar combatiendo esto con sabiduría humana. Y si quieres luchar esto con que estos poderes espirituales o con lo de ópera o con el Dr. Phil o con lo que dice la cultura, no, muchas veces es esta guerra espiritual y no vas a estar ahí firma con métodos humanos, carnales. No, por eso es que Jesús, cuando Él está lidiando con la tentación en el desierto y Él está ahí y le dice al diablo, es el hombre no debe de vivir por el aliento, sino de cada palabra que sale de la palabra de Dios. Así es que no puedes pelear con estas cosas materiales una batalla que está en un mundo inmaterial. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4, dice 10:4, las armas con las que luchamos no son del mundo, no son carnales en otra versión. Dice, sino que tienen, digan conmigo, tienen el poder divino para derribar fortalezas, estas cosas que están ahí y que parece que no podemos quitárnoslas. Dice, herramientas, la oración, la alabanza. ¿Por qué necesito algo así como esto que tiene este poder divino? Porque estoy luchando contra esto que es invisible, que de hecho tiene mucho poder. Y la espada del Espíritu es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para poder luchar estas guerras espirituales, y tú y yo tenemos acceso a esta misma herramienta. Ahora, si tú no crees que esto es posible, si tú no crees que el caos que está sucediendo en tu vida puede tener alguna ramificación que está por detrás, entonces nunca vas a levantar esta espada del Espíritu. Y el enemigo lo que quiere es engañarnos, lo que quiere hacer el enemigo es sobre el poder, la potencia, la autoridad de la palabra de Dios. Y esto usualmente lo hace con este tipo de mecanismos. Desde el principio es Adán y Eva en Génesis, es el primer ataque viene en la palabra de Dios. Génesis 3 dice la primera guerra espiritual en la historia de la humanidad. Dice, hey, Adán y Eva tienen todo esto, acceso a todo, excepto a esto. No se metan con esto. Y el diablo viene y lo primero que hace dice, ¿realmente Dios dijo eso? ¿O, o realmente es lo que quería decir? Y fíjate, escucha, todos estos años es exactamente la misma batalla espiritual. ¿Realmente Dios es lo que quería decir en esto? Así es que mientras que Adán y Eva creyeran la palabra de Dios y se mantuvieran firmes, tenían una herramienta para poder batallar contra el enemigo. Tenían la verdad, estaban escuchando las mentiras, sabían la verdad, pero ¿qué hicieron? Bueno, finalmente es rindieron su herramienta.
Y déjame decir esto, por favor, deja de utilizar tu Biblia como un acto de rendición. Dejas de estudiar tu Biblia y dejas de memorizar y ese es un acto de rendición. Dejas de creer la verdad, es dejando de leer la palabra de Dios. No es seguro estar ahí con una guerra espiritual, con una Biblia cerrada. Tienes que tener la palabra abierta. Y el diablo es esto que utiliza normalmente, es ligados con la espada. Dice, realmente Dios dijo esto, es dudar de la palabra de Dios, pero no va a ser es dudar de la palabra, sino descuidar la palabra de Dios, dudar y descuidarla. Y déjame decirte, de todo lo que he visto alrededor del mundo con los cristianos, es que el miedo más grande para aquellos que yo he estado liderando es que no empiecen a dudar de la palabra de Dios, sino que no conocen la palabra de Dios y van a descuidar, la van a, la van a negar y no la van a poder sostener en los días de sus batallas espirituales. Y yo creo que todo mundo que están escuchando esto creen que esta es la palabra de Dios. Y yo creo que alguien te dice, sabes que te voy a dar $1,000,000 por esa Biblia y nunca vas a poder comprar otra, nunca la vas a poder leer, nunca la vas a poder enseñar a tus hijos. Yo creo que muchos de ustedes, a lo mejor no todos, pero la mayoría de ustedes van a decir, por supuesto que no, tiene tanto valor que no la vamos a intercambiar por ninguna cantidad de dinero y aún así probablemente ustedes no, porque ustedes son grandísimos y son muy buenos, pero en otros lados sí, muchos los vamos a descuidar y la vamos a dejar ahí en el librero y vamos a esperar que alguien más la enseñe a nuestros hijos. Así es que muchas veces valoramos en una manera muy teórica, pero no la valoramos muchas veces en las maneras prácticas y no la abrimos y la utilizamos. El problema para la iglesia, y no es aquí porque ustedes son increíbles, es que tenemos esta herramienta y realmente no la utilizamos o no sabemos cómo utilizarla o simplemente olvidamos que está ahí. ¿Cómo vamos a batallar o cómo vamos a luchar esta batalla espiritual cuando tenemos la única herramienta y no la utilizamos? Hay este dicho viejo que ha estado aquí muy cerca de mi corazón. Dice, muéstrame a un cristiano que su Biblia se está despedazando y te voy a mostrar cómo una persona no se está despedazando. Si tu Biblia se está despedazando y se está abriendo y realmente se ha metido ahí en tu médula, no te vas a caer en medio de una batalla espiritual. En octubre del año pasado, mi hermana me llamó y estábamos ahí en las Filipinas, ahí en el orfanato que ustedes están patrocinando también, y mi hermana me dice, nuestra mamá está muy enferma, yo vengo de verla hace unos días y me dice, no, está muy, muy mal, muy enferma, tienes que regresar a casa. Llego a casa, finalmente encontramos la manera de llegar y 3 semanas después de que mi hermana me llamó, mi madre muere. El cáncer se la llevó por completo. Y mientras yo me estaba preparando para poderle dar sepultura en noviembre, y mi hermana me trae la Biblia de mi madre. Lo interesante de todo esto, la abro y dice que esta es dedicada a mi padre. No sé, mi madre yo creo que se la robó de mi padre. Pero mi madre es una de las personas más espirituales, era una guerrera de la oración. Ella leyó la Biblia mucho más que cualquier otra persona que yo conozca y el hecho de que esta Biblia esté así con esta masking tape y tiene dos tipos de masking tape para poderla sostener. Ella no estaba en así, tenía la estabilidad que todos esperamos tener cuando la batalla se le ponía enfrente, y sí sucedió, por supuesto, porque ella fue misionera en Kenia y vimos ahí muchas cosas, mucha maldad, y cuando el enemigo se le ponía enfrente y estaba de frente, ella sabía cómo sacar y levantar la espada del Espíritu y se veía más o menos así, porque ella sabía y creía y sabía el valor, el poder, la autoridad que está en la palabra de Dios. Esto es curioso para mí
porque la única herramienta que tenemos es la Biblia y voy a mantenerme firme aquí y voy a decir, hey, vente para acá, amigo, aquí estoy listo, ¿quieres algo de esto? Y entonces quieres, entonces te voy a atacar. Y bueno, seguramente saben de lo que estoy hablando. No, pero no lo hagan así, por favor, no lo vayan a googlear. Ok, ya lo estás haciendo seguramente. Así es que, ¿cómo utilizamos la espada del Espíritu? Déjame decirte un poquito de contexto. En el Nuevo Testamento utiliza, cuando habla de la Biblia, utilice grafe, logos y rema. Así es que grafe, esta raíz que habla sobre la Biblia, de hecho son las palabras, los escritos. Estoy aquí sosteniendo la palabra grafe. Esta raíz, esta no es la palabra que utiliza Pablo en nuestro contexto. No, lo que viene después es logos, es el mensaje. Cuando tú lees esas palabras, el mensaje llega y entiendes las ideas, los pensamientos de Dios y el mensaje sobre Jesús desde el principio hasta el final. Todo esto sobre Jesús. Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el logos, era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, desde el principio era con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada fue hecho y Él fue la vida. La oscuridad vino y Él trae la luz. Y lo he dicho tantas veces que se me fue un poquito, pero bueno, la oscuridad no lo pudo comprender y se convirtió en la luz del mundo. Esa es la parte de Logos, Jesús Logos. Y cuando tú llegas a la iglesia, ¿cómo juega esto? Tú utilizas este sermón y hay revelación y hay entendimiento, y estás ahí leyendo la Biblia en tu casa y salen esas palabras fuera de ti y entran contigo y tienes el mensaje del grafe y este mensaje y ahora empiezas a renovar y empiezas a leer y a meditar sobre las palabras escritas y empiezas a entenderlas y no nada más la información que se transfiera, sino empieza a entrar a tu mente y a tu corazón, renueve tu mente, transforma tu corazón y eso se convierte en el logos, que es la parte griega, que también esta es otra, pero pero Pablo no está hablando sobre la parte grafe, sobre el logos. No, él dice la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Y esto es muy, muy importante y es muy estratégico de Pablo. Rema, la palabra que utiliza Pablo, es lo de afuera, el exterior, o lo que se está hablando en voz alto. Tú entiendes la palabra de la parte gráfica, se convierte y entiendes el mensaje, el logos de Dios, pero en algún momento cuando tú empiezas a entender y empieces ahí a bajar todo esto en tu corazón, el mensaje, entonces tú empiezas a declarar la palabra de Dios sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, en contra de tu enemigo. Este es el momento en donde tú levantas la espada, en el momento que tomas las palabras, no nada más unas palabras que están aquí en las páginas, esto, no nada más lo que estás pensando, sino las que estás diciendo en voz alta. Entonces, ahora sí, ahora, no, esto parece ya como un bastón de golf. No, tienes la espada del Espíritu. Y es lo que es la declaración en voz alta de Dios. ¿Vas conmigo? Ahora, por eso es que Hebreos 4, entonces vamos aquí rápidamente. Hebreos 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios, que es la palabra de Logos, es esto es viva. Todo el mundo diga, eficaz y más cortante. Y aquí lo estamos viendo, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que el escritor está diciendo es que la parte del logos está activa, es ahí súper cortante y ahí nuestro contexto es la espada del espíritu, es la rema, ese es todo esto es viva, es activa y es tan cortante que puede penetrar hasta el alma y el espíritu tuyo y del mío. Y ahí es donde se convierte personal. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque el alma y el espíritu, todos vivimos en esta parte física, pero nuestro espíritu es algo que no se ve. Así es que el logos, el mensaje, es tan poderoso que puede penetrar hasta el interior, a ese nivel del alma. Y tu alma, y esos son tus emociones, esos son tu personalidad.
eso está afectado por cómo creciste, las cosas que aprendiste, que experimentaste o cómo interpretaste de cómo de tus amigos, de tus familiares, de tus pastores, de donde fuiste, donde creciste en la iglesia. Ese es tu punto de vista, es tu perspectiva mundial. Y muchas veces eso es cierto porque hay cosas que yo he aprendido cuando conforme fui creciendo que no eran reales. Verdades que a lo mejor o mentiras que creí sobre nosotros, sobre nuestra identidad, que han creado este caos que yo he experimentado y que seguramente tú estás experimentando. Y el enemigo espiritual va a utilizar estas mentiras o las verdades o las verdades a medias y las va a utilizar y nos va a afectar a nivel del alma. A ese nivel, por eso es que pasamos tanto tiempo y valoramos tanto aquí en Norrock es entrenando a nuestros niños. No nada más están ahí siendo cuidados, no, alguien les está derramando la palabra de Dios. Hey, no vas a tener que creer todo lo que está allá afuera. Dios tiene un diseño único y te ama. Y hacemos esto con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes adultos. Estamos haciendo programas de internado, lo hacemos a través de Freedom. Por eso es que hacemos esto y tan poderosísimo. Y si has ido a este programa de Freedom, de libertad, hay tanto que ni siquiera nos estábamos dando cuenta y simplemente empezamos a pensar, así es como soy, nunca voy a ser diferente. Y esa es la artimaña del enemigo para que tú creas que siempre vas a ser ahí y estás atrapado. Y eso es falso, porque la palabra de Dios, todo eso es tan poderoso, porque penetra hasta la médula de nuestros huesos. A ese nivel llega. Lo que has aprendido desde la niñez o de la cultura o amigos cercanos y que tú has creído, todo eso se ha utilizado muchas veces por el espíritu para poderte distraer y que te vayas en la dirección que Dios no tiene planeado para ti. Y la única manera que puedes hacer es el evangelio, es la palabra activa, viviente, ahí que ha sido confiada, declarada por tú y puede dividir todo eso para que ahora Dios pueda hablar directamente a la parte del espíritu. ¿Por qué se tiene que dividir el alma y el espíritu? Porque el alma están saliendo a flote y se pueden ahí meter entre lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y déjame mostrarte esto. El rey David, en la historia, tú recuerdas ahí, él cometió un gran pecado y lleva a Bathsheba ahí a su casa y cubre todo esto. Y es el profeta viene y le dice, escucha, lo que has hecho es algo muy malo, tú eres el hombre. David se arrepienta y en Salmos él pide a Dios misericordia y hace esta oración de arrepentimiento y dice, límpiame y lávame como solo tú lo puedes hacer. Pero en el versículo 6 dice esto, es todo este deseo es para que entre la verdad ahí en el interior mío. Mantente aquí conmigo. Y luego dice ahí en esa palabra, en la parte que no se ve, tú vas a hacerme y me vas a traer sabiduría. Y ese es el deseo de Dios, poner ahí la verdad en tu interior para que salga esa sabiduría. Pero muchas veces la verdad de David es que él te tenía que arrepentirse y tenía que lidiar a ese nivel del alma de lo que había hecho. Y conforme él empieza a lidiar con lo que sucedía en su interior y la palabra de Dios empieza a revelar a través del profeta, a través de ti, de mí y a través todo esto lidiamos y entonces vamos a través de Freedom y sabes lo que sucede al final de cada sesión. Hacemos declaraciones de fe y empezamos a decir, esta es la verdad, esta es la verdad. Y empezamos a declarar la palabra de Dios y el cambio y la vergüenza y el resentimiento y todo eso empieza a salir de nosotros porque ahora estamos lidiando con el Espíritu de Dios a ese nivel tan profundo y tan interior y esa parte activa es como un rayos X que ve entre todos nosotros y ve ahí el interior, las mentiras que el enemigo nos ha hecho creer y escucha. Es una, una mentira que se cree como real, puede afectarte tanto como si fuera realmente. ¿Cómo sabes todo esto? Bueno, ¿dónde estaba sucediendo todo esto? En tu mente.
La mente, esa es el campo de batalla y el enemigo quiere ponerte esos mensajes y miedos y preocupaciones en nuestra mente y de hecho que la palabra de Dios puede juzgar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es súper importante. La espada del Espíritu va a llegar ahí, pero también va a examinar los pensamientos, los mensajes y las ideas. Y cuando Dios puede estar a ese nivel de nuestra alma, puede traer esa verdad a nuestra parte interior. Por eso dice la palabra de Dios que las palabras realmente entren ahí y permanezcan para que creen un poco de sabiduría en ti. Que la palabra de Dios se baje en tu corazón cuando tú invitas a alguien a tu casa y le dices, hey, bienvenido, estás en tu casa. No, no, realmente no es cierto, es eso. No, dice, estás en tu casa, pero aquí en la sala que está limpia y lista para recibirte. ¿A poco no? Sí, estamos hablando así en serio, en serio. Cuando Pablo dice, cuando la palabra permanezca y que sea como una máquina de rayos X que entre y que penetre a nuestros lugares interiores que nadie más conoce más que nosotros, a los lugares que ni siquiera yo conozco y reconozco, y empieza a trabajar y hace una cirugía en mí. Así es que Juan dice, la palabra de Dios, la parte del logo se convierte en carne. Es gracia y verdad. Jesús viene con un nuevo mensaje. Jesús ahí en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y digan esto conmigo, les enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Y les hará recordar todo lo que he dicho. La espada del Espíritu viene. Escucha, esto no nomás está para allá afuera. No, hace el trabajo aquí adentro. Esta guerra espiritual no nada más está allá afuera, en algún lugar o ahí entre demonios y ángeles. No, muchas veces está sucediendo aquí. Conforme nos damos a dar cuenta y la espada te entra a este nivel alma, cuando estamos quebrantados y cuando estoy con estas heridas del pasado y estoy atrapado y empezamos a creer esto como verdad. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que es la parte externa de Dios. Y no nada más es escuchar un sermón, es mucho más que tener una Biblia en tu auto, en tu casa, cuando estás ahí en esos días de batalla y ves al enemigo enfrente de ti. Déjame decir esto, las tres cosas de la armadura que nos dijeron y las que nos pusiéramos y las últimas tres es que levantamos, es tomarlo conforme lo necesitemos. No siempre tengo que estar hablando la palabra de Dios en voz alta. Muchas veces las voy a leer, la voy a escuchar cuando voy manejando a mi auto. Necesito escuchar un amén, pero va a haber algún momento en tu vida que no hay suficiente tiempo o no necesariamente lo voy a leer y entender, sino tengo que hablarlo en voz alta. La parte rema de la palabra. Tú sabes, cuando Dios está creando el mundo, no tenía forma, lo dice en el libro de Génesis, y Dios dijo que, que exista la luz, y, y la luz llegó. Ahora escúchame, la palabra de Dios tenía el poder de hacer lo que declaró, pero no sucedió hasta que Él lo habló. Dios nada más lo pensó, lo leyó. No, Él lo habló y eso sucedió porque era la parte externa de Dios que tenía el poder, la parte rema. Y esto es lo que hace ahí Jesús en el desierto y lo está tentando el enemigo tres veces y va ahí a Deuteronomio tres veces cuando está siendo tentado por Satanás y está batallando esta guerra espiritual y saca tres versículos de Deuteronomio y él acaba con su enemigo. Y si el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios en carne, y vio que era necesario tener el Espíritu de Dios, eso probablemente significa que tú y yo deberíamos de hacer exactamente lo mismo, ¿a poco no? Cuando el enemigo llega y empieza a murmurarte cosas en tu mente sobre ciertas cosas, no nomás lo puedes creer. Y si él te dice, eres un miedoso,
Siempre has sido ansioso, miedoso y siempre vas a estar atorado en este patrón de miedo y de ansiedad. No nomás lo tomas así por sí, no. Y ahí en segundo de Timoteo, y Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y, dilo conmigo, y de dominio propio. Tú lo declaras, no nomás lo piensas, no nomás lo lees cuando está ahí el enemigo enfrente de ti y te dices, esto es abrumador, y tú declaras en voz alta este versículo. Cuando el enemigo te dice que fracasaste una, dos, tres veces y continúas haciendo exactamente el mismo pecado, debes de sentir vergüenza, estás condenado. Y tú sacas ahí Romanos 1:8. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Cuando el enemigo te dice que no puedes tomar una decisión sabia, siempre tomas malas decisiones, tu abuelo, tu padre, todo mundo generacional, todo mundo tomaron esas malas decisiones. Y tú dices, pero yo tengo la mente cuando estoy en Cristo. Efesios, ahí está. Cuando estás en Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Y si alguien no tiene sabiduría, la Biblia dice, tú la puedes pedir y Dios te la va a dar. Proverbios 2:6 dice, el Señor da sabiduría, de su palabra viene conocimiento y entendimiento. Cuando el enemigo estaba ahí atrás de Dios, él sabía, estas son tus oraciones. Tú no, tú le recuerdas en Romanos 5, somos imitadores de Dios, que somos sus hijos amados. Juan dice, sé fuerte, que el Padre nos ha dado en abundancia todas estas bendiciones y nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. No soy un huérfano, no soy un olvidado, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar hasta el final de los tiempos, siempre voy a estar contigo. Dios no me ha dejado, y cuando tú estás recordando todo esto, Él no me ha dejado. Entonces Isaías 49 dice que una madre puede olvidar a su hijo. No, ella nunca, no, ella pudiera hacerlo, pero yo jamás te voy a abandonar. No eres olvidado, y lo vas a declarar. Hoy tengo doble protección. En las últimas semanas, en mi propia vida personal, yo crecí en una cultura en donde todo era del diablo. Y luego dije, bueno, eso no es cierto. Algunas veces, escúchame, algunas veces podemos, y luego de repente nos movemos un poco. Y he estado en una temporada en mi vida en donde había mucho estrés, mucha presión, muchas cosas que están sucediendo con mi salud, y simplemente lo empecé a dejar a un lado y decir, ya no puedo con esto. Y empezó un poquito de estrés y un poquito de cosas, y me sentía mal. Y la semana pasada estaba con unos amigos y Dios me dijo, Dani, ¿sabes qué es esto? No, ¿a poco no? ¿No lo reconoces? No son ellos, no es ella, no es él, no son aquellos. No, estás bajo un ataque espiritual. Sí, a mí me habla así de esta manera, así como que, hey, amigo, eso no, sí, claro, no estamos en contra de estas partes carnales, sino de estas autoridades celestiales, pero algunas veces te sientes como que no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Alguien me entiende realmente? ¿Alguien está conmigo en esto? Estoy cansado, lo he estado haciendo por mucho tiempo, estoy tan cansado, estoy exhausto. Te vas de vacaciones y regresas de vacaciones y sigues cansado. ¿Sabes por qué? Porque estás cansado a un nivel del alma, no a un nivel físico. ¿Y qué es lo que dice Jesús en Mateo? Ves, vengan a mí todos aquellos que están preocupados y cansados, y yo les voy a dar el descanso. ¿Para qué? Para su alma. Salmo también dice, ahí está hablando y dice, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí silenciosos? Porque muchas veces te sientes aplastado, y tu alma parece que no puede respirar y no puede salir. Te estoy diciendo esto y para decirme a mí, a lo mejor esto nada más este mensaje es para mí, probablemente así lo es. Es la batalla es que yo he estado ahí
porque esa batalla ya se ganó y dice, esto me va a sacar, pero no, no, realmente no me va a desalentar. No, te he dicho muchos versículos, pero no puedes hablar de la palabra de Dios sin hablar de los versículos Romanos 16:20. El Dios de paz, dilo esto conmigo, aplastará muy pronto a Satanás. ¿Dónde? Bajo los pies de ustedes. ¿Te recuerdas allá en el versículo 22 todas las cosas que están ahí bajo su pie? Pero la victoria que él ganó en la cruz, ¿te recuerdas que se convierte en tu victoria? Entonces el Dios de paz aplastará muy pronto bajo los pies de ustedes. Eso lo va a aplastar bajo tus pies, en donde tú no vas a tener que estar ahí en combate porque Dios va a estar ahí y eso lo va a aplastar así como un insecto. Y dice que la gracia continúa en Romanos 16:20, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes, que la gracia del Señor esté, que la gracia del Señor sea con ustedes, la gracia del Señor sea con ustedes, porque muy pronto, Él, el Satán, va a ser aplastado bajo tus pies, va a tratar de ahí atacar tu matrimonio, tu trabajo. Él ganó la victoria y eso lo va a aplastar finalmente al enemigo bajo tus pies. Así es que, Padre, te doy gracias, Padre, por la palabra, por tu palabra. Gracias, Jesús. Oro para que las personas que están aquí y aquellos que nos están siguiendo en todas las ubicaciones y los que nos siguen en línea, de que ellos empiecen a valorar tu palabra en una manera que nunca lo habían pensado. La palabra que realmente sea preciosa y que no nada más sea valorada teóricamente, sino que se transforme y que esté cambiando sus vidas, que les dé ese valor y que les dé esa herramienta para que estén ahí utilizándola en esos días de guerra espiritual, que, que yo lo conozca y que el poder de su resurrección, de que yo lo conozca, que la gente realmente no nada más conozca tu palabra, sino que conozcan a ti personalmente. Yo oro para aquellos que a lo mejor no te conocen todavía y que lleguen ahí, incluso aquí en esta congregación, en este momento, en este tiempo. Romanos 10:10, otra vez la palabra dice, Pablo dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, y si tú lo crees en tu corazón y que lo levantó de la tumba, tú vas a ser salvo. Así es que, por favor, permítenos orar esto para que perdones mis pecados, que seas el Señor de mi vida. Ven y vive en mí con tu espíritu. Quiero caminar junto a tu lado. Quiero conocerte mucho más íntimamente. Quiero seguirte. Quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero creer lo que tú dices para poder conocer. Quiero seguirte el resto de mi vida, para que aquellas personas que están aquí con nosotros y que están pasando por un momento difícil, para que puedan ver esto y que puedan levantar la espada del Espíritu y que reconozcan que esta batalla ya la ganaste tú y que tú vas a aplastar al enemigo bajo sus pies. Amén. Amén. Un gran aplauso para Jesús. Que Dios los bendiga. Una vez, toda la honra y la gloria para Él. ¿Me puedes ayudar dándole un gran aplauso al pastor Danny Rubers? ¡Qué bendición! Cada vez que escucho al pastor Danny, gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga, a tu iglesia y a tu familia. Sí,
En nombre del pastor Jonathan y Alicia, muchas gracias por escoger esta parte del fin de semana. Y si acabas de tomar este gran paso y comprometiste tu vida a Jesús, queremos estar ahí contigo. Y hay unas tarjetas de contacto que puedes encontrar en el respaldo del asiento delantero. Llénalas, por favor. Ponlo en las manos de la persona que te entregó el equipo de traducción y te vamos a regalar un pequeño obsequio. Es un recurso completamente gratuito en español para ti. Probablemente has estado con nosotros, pero sientes que estoy listo para poder hacer un poco más. Quiero ser parte de todo este movimiento y todo lo que está sucediendo en esta iglesia. Entonces, tu próximo paso es descubre ahora. Este programa sucede todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ya te lo perdiste, pero puede ser parte de tu próximo domingo. Una experiencia muy corta, mucha información. Vas a poder conocer y vas a poder tener la oportunidad de poderte conectar. A lo mejor es servir en un grupo en bautismo, cualquier cosa que sea para ti. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Ojalá y hayan disfrutado esta serie increíble. Queremos que te estés listo porque el próximo sábado iniciamos No Rock Staycation, vacaciones aquí en casa. Así es que llévate estas invitaciones. Creemos que hay mucho poder en esa invitación personal y queremos que las compartas con tus amigos, con tu familia, tus compañeros de trabajo, cualquier persona. Alguien nos invitó a nosotros personalmente y ha cambiado literalmente nuestras vidas. Ojalá que tú también puedas pasárselo a alguien más. Ustedes, servicios de las 11:30, son de los servicios más grandes. Tienes que saber que tenemos estos sábados de verano que van a suceder, en donde estamos poniendo un poquito más de cosas adicionales a nuestros servicios a las 4 y a las 5:30 p.m. Creo que el próximo fin de semana tenemos estos refrescos con nieve, root beer y nieve. Y va a ser algo súper delicioso, completamente gratis para ti. Así es que asegúrate de estar aquí con... Bueno, esperemos que estén aquí con nosotros. Vente aquí a estos sábados en verano para que des un poquito de espacio para las personas que están llegando aquí en los domingos a las 11 y a las 11:30 de la mañana. Ustedes ahí, padres, tienen que traer a sus estudiantes. Ese es algo como paintball, pero sin el dolor de las pistolas. Así es que traigan ahí sus playeras blancas. Van a tener mucha diversión, muchas comida. Tráiganlos aquí a este campus de Stone Oak. Si no pudiste recibir oración y quieres tener, entonces nuestro equipo está en esta parte de atrás. Ellos van a estar ahí para estar contigo en oración. Y yo quiero darles una bendición. Por favor, alcen su mano antes de retirarnos. Que el Señor te bendiga y que te proteja. Que el Señor te dé su sonrisa y que el Señor te muestre su favor y que te dé toda su paz. Amén, amén. Nos vemos el próximo semana para esta nueva serie. Gracias, que Dios los bendiga.